Soy Enrique, voy a dar la charla de introducción a lo Google Polymer y cómo creé con un dashboard con Elasticsearch y bueno, es un poco el trabajo que tuve durante año y medio y vengo para que conozcáis mi experiencia. Lo primero para introduciros a Google Polymer es los Web Components, que es sobre lo que se basa. ¿Qué son? Trabajan sobre HTML5, sobre JavaScript y sobre CSS. Lo que se basa al principio es como los Lego, coger un componente, otro y así construir una página web entera. La base fundamental son los templates. ¿Por qué? Porque es un elemento HTML el cual no se carga hasta que no se renderiza el JavaScript. Es decir, puedes añadir el template en el HTML que no se va a renderizar no con toda la página HTML, sino hasta que no se va a cargar el JavaScript. Es una forma de declarar un elemento, ¿vale? Pues coge todos los divs, puedes coger imágenes, puedes coger vídeos que no se van a cargar. Además, se puede introducir sobre el árbol DOM para que se renderice de igual forma. Con esto se pueden crear elementos customizados o propios. Por ejemplo, tenemos aquí la etiqueta element name, que puedes incluir tus propios parámetros, en este caso name, y añadir dentro elementos nativos de HTML, como pueda ser el párrafo, pueda ser un anclaje de web y demás. Además, se pueden añadir etiquetas a etiquetas nativas de HTML. Por ejemplo, a un botón puedes decir que extienda la etiqueta customizada o creada sobre el botón nativo. Por ejemplo, antiguamente teníamos para crear esos botones ahí, que son los creados por Google, toda esta clase, toda esta lista de sentencias HTML. Ahora mismo, si utilizamos lo Google Polymer, vemos que tenemos esta parte para las sentencias de HTML y esto para propiedades o elementos de JavaScript. Entonces podemos comprimir todo esto, que solamente es HTML, después por detrás está el JavaScript, a este fragmento, que solamente es una vez y podremos cargar eso de una forma directa y reutilizable. Es decir, todo esto lo vamos a tener en un HTML y si queremos utilizar el botón en una página web, lo utilizaremos simplemente con esta etiqueta. Si ese mismo botón lo queremos utilizar en otra página web, solamente tenemos que añadir esa etiqueta, no todo el HTML, como haríamos ahora mismo. Las librerías de componentes web, ¿vale? Tenemos Polymer, tenemos React, tenemos Ember, y he puesto aquí AngularJS, pero no es en sí una librería de Web Components, ya que se basa en el principio de los Web Components, pero no utiliza el API de los Web Components. Ahora vamos a basarnos en Google Polymer. Como dice aquí, según la Wikipedia, es una librería JavaScript que fue desarrollada por Google, basándose en los Web Components, pero Google lo define que se utiliza Polymer para crear etiquetas propias de HTML extendiendo con JavaScript. Las funcionalidades principales son que es funcional, se basa todo en funciones, igual que Scala, es reutilizable, creas la etiqueta HTML, el comportamiento en JavaScript una sola vez y después simplemente aplicas la etiqueta, es encapsulado, repitiendo lo mismo sobre la reutilizabilidad, es configurable, es decir, puedes pasar parámetros tanto de forma interna en el HTML cuando lo creas como de forma externa por los parámetros que le vas pasando, es programable, genera eventos, puedes hacer que algo sea un observable, es decir, cuando le llegue datos nuevos o cuando se pase cualquier acción se lancen los eventos y luego también tiene el Shadow DOM, que es algo también importante porque muchas veces estamos utilizando IDs para la misma etiqueta, entonces si tú cambias el CSS con ese mismo ID, se cambia toda la página. Con el Shadow DOM podemos prevenir eso, es decir, que una etiqueta o dos etiquetas distintas tengan el mismo ID y solamente el CSS se va a aplicar a una etiqueta, no a las dos, aunque tengan el mismo ID. Y después un concepto que se conoce en AngularJS, que es el data binding, y es por el cual entre dos componentes se pueden pasar los mismos datos aplicándolo solamente una vez. Es decir, pondremos el dato entre corchetes, por ejemplo podemos poner el resultado de una query entre corchetes y con esa misma etiqueta, o sea, esa misma propiedad a otra etiqueta que se compartirán datos. ¿Cómo implementamos los elementos customizados, las etiquetas customizadas?
Primero tendremos que añadir la etiqueta principal para que sea compatible con todos los navegadores, tanto los antiguos como los nuevos. Además tendremos que importar el elemento que hemos creado, en este caso el HTML, y después lo tenemos que utilizar. Es decir, en la página donde lo queramos implementar, lo meteremos con las propiedades que queramos, con los atributos que queramos. ¿Cómo se crean? Una vez que ya sabemos importarlo, tenemos que crearlo. Primero, importamos la librería de Polymer para poder crearla. Después, tenemos que añadir el DOM module para que se cree el árbol DOM. El template, como hemos dicho, que es la parte fundamental para que no se cargue en el HTML, sino que se cargue el renderizado del JavaScript. Después, el CSS, que tanto se puede crear de forma explícita en el código, como importarlo desde una etiqueta, o sea, de un archivo CSS. El código HTML, propiamente dicho, que es igual a HTML5 preferiblemente, y después el script, que es, se tiene que basar en una etiqueta Polymer, es decir, a partir de ahí podrás crear las propiedades o los eventos que quieras lanzar. Aquí existen en la etiqueta HTML algunas funcionalidades extras que añaden. Por ejemplo, en el template podemos crear unas condiciones con un if, en el cual, si tú le pasas el parámetro, por ejemplo, en este caso, podemos, para el usuario user, ver si es admin o no. Si es admin, en este caso, solo el administrador podrá ver esto, ¿vale? En ese caso he puesto el GIF para que podáis ver que eso es una etiqueta if, en el cual, si tú le pulsas, que muestre el tick, y si no está pulsado, no se muestra. Aquí también tenemos otra funcionalidad, que es el repeat, con bucle for, en el cual tú le pasas los datos, todo el bucle que quieras recorrer, y se van creando solamente con dos if. Tantas veces puedes tener 2000 como puedes tener uno, pero simplemente con esto se va a crear. Entonces, de esta forma, tenemos aquí, por ejemplo, todas estas propiedades que se han creado con una etiqueta de esta forma, el DOM repeat. Y ahora que ya sabemos cómo construir y cómo importar los elementos, tenemos que saber cómo se tienen que almacenar, o sea, cómo se tienen que construir para poder crear la web. En este caso, por ejemplo, lo he creado para este ejemplo, tenemos la parte principal, que es la de arriba, el cual es un scroll header panel, todos son de etiquetas, si os dais cuenta, de Polymer. Entonces tenemos el scroll header panel, que tiene su propia funcionalidad de que cuando tú haces scroll hacia abajo, él sube. Entonces tiene también su propio CSS que no afecta a este header, por ejemplo, que también es un scroll header panel. Luego también tenemos una etiqueta de toolbar, ahí arriba, tenemos iconos que están encapsulados dentro. Luego también tenemos la listbox, que es esta, con sus propios iconos. También tenemos aquí las etiquetas, o sea, las pestañas, perdón, en la cual tenemos 3 que se pueden crear ahí, y la lista de comentarios, que es una etiqueta personalizada que hemos hecho para listar todos los comentarios que tengamos, por ejemplo, del cassette este. Entonces, con todos los elementos que hemos creado, ya sea bien creados por nosotros o Google, que por ejemplo facilita una larga lista de todas las etiquetas personalizadas, podemos crear una página web que sea funcional, que sea bonita y que sea reutilizable. Entonces, ahora voy a pasar a mi caso de uso, cómo lo integré con Elasticsearch. Es bastante sencillo. Utilicé la librería de JavaScript de Elasticsearch, tuve que importarla, el elemento HTML, y después, una vez que ya tenía eso, tenía que importar las propiedades. Entonces, dentro de la etiqueta Polymer de JavaScript, tienes que meter las propiedades. En este caso necesitaba un cliente, un índice, un tipo de Elastic Query y el resultado que te iba a devolver. Teniendo eso, pasábamos al evento que se iba a generalizar, o sea, que se iba a lanzar, perdón, y esto es una salvedad que tuve que añadir porque en JavaScript tienes el sandbox que no baja más de 3 niveles cuando utilizas el this. Entonces, para saltar ese paso, tuve que crear el self igual a this. De esta forma, cuando se realiza la consulta, tenemos aquí la consulta del cliente de Elasticsearch, pasas los parámetros que se han creado aquí y salta la respuesta. El resultado se pasa directamente a la propiedad, que ya pertenece a la etiqueta HTML y puede ser compartida por data binding a todo el resto de etiquetas, y también puedes lanzar errores. Entonces tú lo puedes recoger y mostrar un error de cualquier forma, ya sea de un paper toast, que es un elemento que salta abajo, un mensaje que salta abajo, o una página principal, o redirección, o lo que quieras. Entonces, una vez ya tenías las propiedades y tenías creado el evento, ya está implementado perfectamente en el JavaScript, o sea, en la etiqueta, perdón, de Polymer.
Ahora, una vez que ya tenemos implementado el Elasticsearch dentro de una etiqueta de Polymer, queremos crear, en este caso yo quería crear un dashboard para ver toda la visualización de datos y así poder sacar algo en claro. Entonces, como quería crear unos gráficos, reutilicé el componente creado por Google, Google Chart, para implementarlo con Elasticsearch, ya sea con que teníamos antes. Bueno, pues ahora si queremos pasar todos esos datos de la consulta, lo queremos pasar al componente Polymer, al gráfico, lo único que tenemos que hacer es mandar todos los datos que recogemos por la respuesta, se lo tenemos que mandar a un array y ese array mandárselo a la propiedad rows, que es la que pintaba los datos del componente. Luego tenemos el filtrado igual a true para que no se renderizara la primera vez porque fallaba. Una vez que teníamos eso, ya podíamos comunicar todos los gráficos, ¿vale? Tenemos compartido todos los resultados y además tenemos compartido también por ejemplo, una propiedad de filtrado. Es decir, podíamos filtrar aquí que se actualizaban todos los dashboards debido al data binding. Compartían resultados, compartían queries, compartían todos. Entonces, lo que se hacía era, tenemos el Iron Page, que es una etiqueta también creada por Google, que lo que te hace es seleccionar por pestañas. Te dice cuál tiene que cargar y cuál no tiene que cargar. Metes todas las etiquetas personalizadas que tienes, en este caso era una barra de búsqueda como la que hay en Google por defecto, y tenemos aquí los gráficos, por ejemplo, de tartas, tenemos gráficos de línea, y vas utilizando las etiquetas, la query que vas metiendo, que está utilizada con data binding para que sea común a todas las etiquetas, el índice donde quieres buscar en Elasticsearch, el tipo de Elastic, los resultados, esto vienen por defecto para que la primera vez no fallara, pero una vez que realiza la consulta ya se recogen todos los datos y se pintan de nuevo, y el cliente. El cliente es un objeto que Elasticsearch te pide para saber el punto, el endpoint donde tienes que buscar y demás. Luego además puedes insertar el resto de etiquetas, ¿vale?, para ir construyendo el dashboard. Entonces, os voy a enseñar un poco cómo funciona Polymer y qué cosas se han construido. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, Gmail, sin más, pero que ha sido importado directamente a Polymer. Entonces, se ha reconvertido todo y esta sería el Gmail que tendríamos de Polymer. Entonces, como veis, es una página web que es completamente funcional, es decir, puedes seleccionar varias conversaciones, puedes hacer búsqueda conversacional, igual que se utiliza en Gmail, pero directamente importado a Polymer Elements. Entonces, también tenemos, por ejemplo, YouTube Gaming, que ha sido lanzado no hace más de un año, que ha sido completamente creado con Polymer Elements. Es decir, es algo que ya está completamente funcional, que se están utilizando. Además, actualmente se está desarrollando la versión 2.0, que es compatible con Angular y con React. Y, por último, el caso de uso que hice. A ver si... Joder, sin ratón es muy difícil. Bueno. Tendré que haber traído el ratón. Ahí está. Vale. Entonces, ahora mismo están compartiendo todos los resultados, ¿vale? No hay ninguna búsqueda que se esté realizando. Tienen todos los mismos resultados y se están ofreciendo a los gráficos. Una vez que, por ejemplo, seleccionamos un filtro, filtramos, por ejemplo, por acomodación, la búsqueda, la query, por el data binding, se comparte con todos los gráficos y todos los gráficos se realizan la consulta. Entonces, se crean todos los resultados y se actualiza el dashboard entero. Entonces, ahora podemos limpiar el filtro, igual, funcionaría de la misma manera. Entonces, por ejemplo, si buscamos el gráfico de tarta, solamente se ha creado una vez. Perdón, el gráfico de tarta ha sido una mala elección. El gráfico de barras. No, gráfico de tarta, sí, está bien dicho. El gráfico de tarta solamente ha sido creado una vez. Al importar la etiqueta, solamente he tenido que indicar Google Chart con los parámetros que he querido para importar también eso. No he tenido que copiar todo el código HTML y el JavaScript para que sea reutilizable en esta página. Y más o menos, yo creo que eso es Google Polymer. No sé si os ha creado alguna duda
lo explico así un poquito rápido tampoco, pero bueno, si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa. Una pregunta, ¿el Material Design de Google Sí. usa Polymer? ¿O tiene... Más bien es un poco al revés. Polymer está hecho para que, con los principios de Material Design. Es decir, lo que te aconseja Google no es que tú crees con Polymer lo que te dé la gana, sino que sigas el patrón de diseño de Material Design. Entonces, por eso muchas veces tienen un aspecto tan similar, porque te dice, cuando crees un elemento, utiliza CSS para que se parezca a Material Design. Cuando importas un CSS, ¿lo tienes que meter dentro de la etiqueta templates? No, se tiene que salir hacia afuera, tiene que irse, a ver, aquí, por ejemplo. Igual que importas esta etiqueta de HTML, en este caso, como tiene que renderizarse dentro del componente, tiene que estar dentro del DOM module, no dentro del template, porque si no se renderizaría hasta que carga el JavaScript. Tiene que crearse dentro del DOM module, pero fuera del template. De esta forma, consigues que solamente se cargue para esa etiqueta, el CSS. O sea, pero sería un CSS muy específico para ese dashboard, ¿no? Para esa etiqueta. Sí. Sí. Es decir, el Shadow DOM lo que te permite es eso. Si lo quieres algo más general, por ejemplo, que compartan para una misma ID que tengan dos etiquetas, pero quieren que tengan el mismo CSS, lo tienes que sacar hacia afuera, hacia el HTML general. ¿Vale? Si lo quieres realmente dentro, lo tienes que meter dentro de la etiqueta por el Shadow DOM. El Shadow DOM lo que te hace es, esto lo tengo aquí y de aquí no va a salir. ¿Qué compatibilidad hay ahora mismo de Web Components o de Polymer con el resto de frameworks que has comentado? Pues mira, con Angular, al principio estuve trabajando con la 0.8 cuando ni siquiera era una versión natural, sino una beta, no era compatible con Angular. Pero ahora, por ejemplo, en la versión 2, que ha sacado Angular, y ya como Polymer ya ha sacado la 1 y la 2, sí que son compatibles. Lo que te aconsejan es que hagan con Angular la parte del servidor, que hagas toda la parte como el back, y que utilices Polymer para el front. Entonces, de esta forma, quitas las directivas de Angular y metes Polymer dentro. Porque se basan básicamente en lo mismo, la directiva de Angular y Polymer. Lo único que Polymer está adaptado al W3C, y utiliza todo lo que piden. Entonces, con Angular es compatible. Luego con React, la verdad nunca lo he visto utilizar, pero sí que hay componentes que te permitan adaptar y jugar con los dos, tanto con React como con Polymer. Yo una pregunta, sobre todo viendo la experiencia que tienes con ello, ¿qué son los aspectos que, por ejemplo, no te han gustado de usar? O sea, por ejemplo, a nivel de rendimiento hay problemas, a nivel de binding hay problemas. Cuéntanos la parte negativa si la ves. Por ejemplo, lo que me pasó y no conseguí arreglar fue que, por ejemplo, aquí, si vemos los gráficos de Tarta, los números están centrados en cada una de las porciones. Pero si observamos, por ejemplo, en este gráfico, los números están desviados. Eso es algo que no pude solventar, igual que el gráfico de rueda, tampoco. O sea, es decir, la parte gráfica parece que todavía tiene algo por mejorar. Esto lo utilicé estando en la versión 1.0, ahora está la versión 2.0 y todavía sigue en desarrollo. Es decir, yo a lo mejor estaba trabajando una semana que a la siguiente semana habían sacado una nueva actualización en GitHub y tenía que descargármela para funcionar para solventar algún problema que habían creado. Quizás sea la mayor complejidad que tuve. Luego, como tú puedes crear tu propio elemento, puedes hacer lo que te dé la gana, no es más que lo que tú puedas crear. Es decir, si tú puedes crear un mundo, tú lo metes en la etiqueta que te va a crear el mundo. Una pregunta, ¿son muy pesados de instanciar, por ejemplo? Has dicho se define una vez y cada vez que se inserta en el DOM esa etiqueta, se instancia un objeto de ese componente. ¿Esa instanciación es muy pesada en el sentido de que haya diferencia con otros componentes nativos de DOM? Pues tú cuando importas, o sea, tú lo que haces, lo que hice que en el proyecto fue
importas la etiqueta en la página principal, porque además esto se basa en una one page, lo importas en la etiqueta, o sea, en la página principal, y ya con esa etiqueta simplemente podrías copiar y pegar de una a otra, que te va a funcionar perfectamente. Es decir, como los parámetros además son configurables, lo único que tienes que poner es el valor que tú quieras. Es igual que tú pones el anclaje y pones href igual a la página web que tú quieras, con Polymer es exactamente igual. Tú puedes poner user igual a, yo qué sé, menganito, y coger esa etiqueta, pasarlo al otro lado y poner user igual a Pepito, que te va a seguir funcionando. No es más complicado que cualquier etiqueta HTML, simplemente escogerla, copiarla y poner el parámetro que tú quieras. La pregunta era más por el lado del rendimiento. Imagínate que me construyo un componente de Polymer que es simplemente un input, nada más. Sí. Imagínate que me estoy haciendo un repeat de 500 inputs nativos y 500 componentes de Polymer que solamente son inputs. Vale. ¿Esa diferencia de velocidad sí existe o sí es importante? Sí, no existe. Creo un elemento, por ejemplo, bueno, aquí se puede ver perfectamente en este gráfico si baja ahora. Bueno, espérate, en este es. Vale, aquí, que aparecen las diferentes opiniones de Twitter dependiendo de la compañía. Intentamos crear esto sin paginado y salía a lo mejor 1000, porque lo tuvimos que capar y tardaba un montón en renderizarse. Entonces lo que utilizamos fue el paginado y limitarlo a 10 consultas y por página y hacer una nueva consulta, una nueva consulta, una nueva consulta para limitar el tiempo de carga de página. Ahí ya sí, vale. El proyecto este que has hecho para que un poco contexto, ¿es un proyecto fin de carrera? ¿Es una cosa...? No, fue el trabajo fin de grado que tuve que hacer. Lo utilicé con, bueno, aquí en este caso aparece con dos dashboards, uno para Turpedia, que es la información geográfica de varios sitios de Europa, de Berlín, Londres, Barcelona, la Toscana, y luego también para Financial Twitter Tracker, que bueno, también era un proyecto de conjunto de Paradigma con la universidad donde estaba, y me pidieron adaptarlo, pero luego había más de proyectos de Eslovaquia y de Twitter personalizados que teníamos en el grupo y demás. O sea, está por ahí el contexto. Sí. ¿Algo más? ¿No? Pues nada, pues muchas gracias.